están, queridas ratonas y queridos ratones de televisión? Bienvenidos sean a este TV Podcast. Yo soy Raquel Guerrero Viguri y me da muchísimo gusto tenerlos en este espacio en donde nos gusta pensar y reflexionar acerca de lo que hay en las pantallas, frente a las pantallas, pero también detrás de las pantallas. Y hoy vamos a tener un TV Podcast padrísimo porque es la primera vez que se hace una entrevista, aunque ya les estoy guardando más, ya tengo otras ahí guardaditas que les voy a ir dosificando porque creo que lo que yo puedo ofrecerles es para mí lo que puedo dar, pero estar también rodeada o tener a la mano gente que nos pueda ir ayudando a lograr esta mejor comprensión de los medios, también en este caso desde quién los hace, desde quién los vive internamente, pues es una delicia. Y no me queda más que compartirles este emocionante y padrísimo audio que espero disfruten enormemente. Pues tengo el honor de tener un gran entrevistado, que esto nunca había sucedido en el TV Podcast y estoy muy contenta de que esta primera ocasión sea con alguien que hable y que tenga este currículum y que tenga esta experiencia. Me encanta, y sobre todo porque en este TV Podcast nos gusta reflexionar desde, entre otras cosas, el elemento creativo atrás de todo lo que sucede en el asunto audiovisual. Y qué mejor que platicar con alguien como el maestro David Ruiz Elizondo. Él es, así, a grosso modo, él es director creativo y script doctor, que ahora nos va a contar qué implica todo esto. Él es licenciado en comunicación y maestro en guionismo por la Universidad Intercontinental en México. Y así nada más ha trabajado o ha tomado cursos con Robert McKee, que para la gente que sepa un poco de guionismo, pues Robert McKee es referencia obligada. Muchísimas gracias, David, y bienvenido al TV Podcast. Hola, ¿qué tal, Raquel? Muchísimas gracias a ti. Pues bienvenido seas y muchas gracias por la oportunidad de poder platicar contigo de un montón de cosas que a mí, bueno, yo estoy emocionada y feliz de platicar contigo, pero entre otras cosas, bueno, me encantaría que pues iniciaras platicándonos de tu trayectoria, porque yo la tengo aquí en escrito, pero nada mejor que el que tú de viva voz nos cuentes, pues cuál ha sido tu trayectoria, y ahorita te voy a ir preguntando poco a poco de esto que me vas a contar. Perfecto. Mira, pues yo empecé en la televisión formalmente hace unos 23 años aproximadamente, y por pura casualidad. Un amigo y yo estábamos dejando currícula por toda la Ciudad de México y dejamos nuestros papeles en TV Azteca, y a la semana me marcan y a la próxima semana empiezo a trabajar en un departamento que se llamaba Análisis Literario, en el que básicamente lo que uno busca es como un control de calidad de los contenidos. Empiezo yo en el 96 haciendo eso, después me convierto en director de análisis literario del Canal 7, y después, bueno, pasé por MBS, Televisa, productoras independientes, por todos lados, de todos aprendí muchísimos, y actualmente estoy desarrollando cosas para Dopamine, que es la empresa que se hace cargo de producto premium para TV Azteca. O sea, casi nada. No, pues mira, han sido muchos años, ¿no? Pues sí, pues vaya que me encanta esto que nos cuentas de cómo has transitado entre distintos espacios de trabajo, porque aunque coincide en que es televisión comercial, quiero suponer que la forma de trabajo de cada una es distinta y que bueno, pues tu experiencia en cada una de ellas ha tenido algunas diferencias. Entre lo que leo en tu currículum está que, bueno, como nos decías, estuviste en TV Azteca, y los títulos, en este caso gerente de comedia de situación, director de análisis literario, en MBS gerente de contenido, en Televisa director creativo de proyectos especiales, gerente de investigación y desarrollo de nuevos proyectos en Azteca, y así va cambiando. Exacto. Me gustaría, tenía una pregunta antes, pero ahora aprovechando esta me gustaría preguntarte cuáles son las diferencias sustanciales, porque quiero creer que dentro de una misma línea de trabajo cada uno de estos puestos tiene algunas diferencias.
y que bueno, pues cada televisora o cada empresa le pone los nombres que quiere a sus directivos, ¿no? Pero en sustancia, este quehacer tuyo ha variado o podría decirse que todos estos títulos corresponden a un mismo quehacer. Mira, fíjate que se va enriqueciendo. Normalmente el departamento, y esto es en cadenas televisoras grandes, en broadcast, el departamento de análisis literario o de recursos literarios, o como le quieran llamar, yo creo que ya está desapareciendo, y si no debería desaparecer, como existe. ¿Por qué? Porque es un departamento en el cual tienes a varias personas y simplemente leen los guiones, tienen obviamente conocimientos de estructura, de género, de formato, de todo. Los leen y te dicen sirve o no sirve, pero ya no nos podemos quedar en eso. Ese es el departamento de análisis, supongamos. Hay otra de las funciones que también llevan ese tipo de departamentos es el scout, es decir, vamos a buscar talento, vamos a buscar nuevos guionistas, vamos a buscar todo. En algunos casos se da, en otros no. Y otro de los casos que se dan, otra de las funciones de este tipo de departamentos es el desarrollo. Normalmente es entrégame el guión para tal fecha, lo reviso, lo platico contigo y ya. Este tipo de funciones han ido evolucionando. Yo creo, en mi humilde opinión, ya no funciona así, ya no puede funcionar así. Debe de haber una sola persona. Por supuesto que puede tener asistentes, por supuesto que puede tener otros ojos que lo ayuden a ver cosas. Sin embargo, una sola persona debe hacer las tres funciones. Uno, que es scout, buscar nuevo talento. Afortunadamente a mí me presentaron, por ejemplo, hace unos 3 años a gente recién salida de guión del CCC. Okay. Y son impresionantes los chamacos, las ganas que traen, el talento que traen. Les hace falta tablas, por supuesto, no tienen la experiencia, pero eso se gana. Uh-huh. Pero el talento y las ganas de trabajar las tienen. Entonces, por un lado, ser scout, por otro lado, revisar los contenidos, que es análisis, pero no quedarnos en el no nos sirve. Tenemos que dar soluciones. No sirve porque está fuera de género, no sirve porque está fuera de formato, no sirve porque está largo, porque está corto, porque lo que tú quieras. Y además decir cómo arregló esto. No es nada más decir no sirve. Es decir, esto se soluciona de tal manera, o definitivamente no tiene solución, vámonos por otro lado. Y después, lo más importante, yo creo, es el desarrollo. El desarrollo es sentarte con los guionistas en lo que normalmente se llama un writer's room, y desde el principio, cuál es el universo, qué historia queremos contar, hasta cada personaje, cómo va a ser su psicología y físicamente cómo se va a ver, y cómo va a interactuar con todos los demás y cuál va a ser su peso dramático. Entonces, verdaderamente es formar todo el universo, y eso se le llama Biblia. Si un solo departamento o una sola persona tiene estas cualidades, evitamos muchísima burocracia, muchos gastos y evitamos muchos errores a futuro, porque mientras más gente quiera meterle su cuchara a los contenidos, sale peor. En esto que me estás diciendo, y nada más por especificar, me estás hablando de estructuras que son por producción, por productor, por departamentos, o esto que estás planteando va sobre qué? Bueno, básicamente es, en mi experiencia, lo que más me ha funcionado. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que entonces estamos creando showrunners. Okay. Y bueno, que en México es prácticamente desconocido el showrunner, porque uh-huh. Gustavo Loza, series, Rafa Lara, en cine, hay muy pocos.
pero tenemos que crear showrunners para la gigantesca demanda que tenemos de contenido, showrunners al menos en un principio en el lado creativo, que justamente tiene todo este poder y todo este conocimiento, y es lo suficientemente humilde al mismo tiempo para reconocer un error y cambiarlo, que no es fácil. Okay. Entonces, ese tipo de, esa figura como showrunner, o que va más allá del análisis y va más allá del script doctor, yo creo que es el futuro de la televisión. O sea, tenemos que ir creando este tipo de personas. Hay pocos. Yo, al menos creativamente, soy uno de ellos. Pero falta dar el brinco a la producción y a la dirección. Ok. Y de eso ya vamos a platicar ahorita en un ratito más, pero hay otra cosa que me gustaría abarcar mientras estás hablando de esto, y para no perder el hilo respecto a la función, en cuanto a las funciones de lo que puede hacer un guionista, como ha sido en tu caso. Y me remonto un poquito a una entrevista que escuché hace muy poco con Patricia Arriaga, la productora, y de alguna manera ella no quiere llamarse showrunner, pero la mujer que hizo todo esto de Malinche para el Canal 11. Pero también lo es. Pero también lo es, exactamente. Y ella... Está desde la creación del guión. Exacto. Y ella decía algo muy importante, que es, digamos, como una especie de queja o lamento de que la televisión de pronto no se aprende en un curso, en un aula, y que mucho de esto sí se aprende sobre la práctica, pero que es muy lamentable porque la referencia que ponía es cuántas escuelas de cine hay en donde sí se reflexiona en un aula sobre todo esto, y la televisión tienes que llegar a hacerlo para aprenderlo. Y esto lo quiero retomar porque tú eres alguien que entiendo conoce perfectamente, y lo acabas de decir en tus intervenciones, esto de los formatos, los géneros, cuáles son las diferencias, porque tú eres en tu función la esencia que determina los formatos. A mí me gusta mucho hablar de esto, pero quiero que me digas cuál es para ti la importancia de entender esto desde quien escribe, porque seguramente hay gente incluso que sale de facultades de letras, que ahora se emocionan con que quieren ser guionistas de series y cosas así, pero pues la televisión hay que entenderla, no todos son series y no todo se escribe igual. ¿Cómo puedes platicarnos un poco de todo esto? Mira, sí, totalmente. Y eso yo lo fui aprendiendo, ahora sí, con la práctica, y a base de errores, por supuesto, y aprendes de ellos. Y es un asunto que yo creo que los guionistas lo tienen más claro, inclusive que los productores. Uh-huh. ¿Qué es un formato y qué es un género? Ahí tenemos problemas gravísimos. Desde ahí. Porque los que están haciendo televisión no entienden la diferencia. ¿Y qué pasa? Que obviamente eso crea muchísimos problemas. O sea, formato, una serie es un formato, una telenovela, un unitario, una sitcom. Pero, por ejemplo, yo puedo ver una serie de comedia. Ese ya es el género. O puedo ver una serie dramática. Es el género. Pero el formato es, ¿cómo te diré? Es como los cimientos sobre los cuales tú vas a construir conforme al género que quieras llevar. Okay. Los dos son igual de importantes. ¿Qué pasa? Que de repente hemos visto, por ejemplo, hay revistas que es un formato, que brincan de un lado para el otro y que rompen el formato, y de repente se convierten en documentales, y de repente se convierten en ficción, y de repente realidad, y de repente dices, Dios mío, ¿qué estoy viendo? No hay una idea clara del formato. Uh-huh. Y tampoco hay una idea clara del género. Si voy a hacer una revista sobre criminales, pues sé hacia dónde, no meto cosas, elementos que brinquen con ese formato, y mucho menos con mi género y con mi visión. Si tenemos muy clara la visión de qué va el programa, hacia dónde queremos que vaya, es mucho más sencillo. Pero yo he conocido productores con
años de experiencia que siguen confundiendo formato y género. Y es prácticamente como que lo básico para poder crear un programa que a la hora de la hora no nos salga un Frankenstein. que lo hemos visto, los hemos visto al aire. Tristemente los hemos visto al aire. Y es un Frankenstein, y son terribles. Y dices, bueno, ¿qué estoy viendo? Porque al querer meter información, y meter contenido, y cambiarlo, y con esta idea de quiero ser creativo y distinto, destruyen todo. Está muy bien ser creativo, está muy bien ser distinto, pero si conoces las reglas antes, lo puedes hacer ahora sí que con toda la noción de hacia dónde vas. Si no conoces las reglas, sale un Frankenstein. Uh-huh. Tal cual. Ahora, vamos a ir cambiando un poco ahora en esta parte que yo denominé como los procesos, que ya empezamos un poco a entrar en eso, pero dentro de la trayectoria que tú tienes y que has sido muy modesto en platicar, porque aquí yo la tengo detallada, tienes, por ejemplo, cosas como Una familia con Ángel, que yo sí la recuerdo mucho, un sitcom que a mí me gustaba mucho, me parecía muy familiar, muy tierno, pero... Qué bueno. Sí, claro, no, sí, ya tengo más años de lo que aparento, pero sí, me gustó mucho. Y también tienes La Casa del Naranjo, que creo que fue una experiencia extraña para la televisión, bueno, más bien para el momento, aunque creo que ya había antecedentes de algo similar, pero también tienes demasiado corazón nada personal. Es decir, tu trabajo tiene que ver con, como has platicado, distintos formatos. Y me gustaría, bueno, un poco que nos contaras sobre esta experiencia, pero más aún, ¿cómo puedes platicarnos también en cuanto a los procesos? ¿Cómo varían de uno a otro de estos formatos industriales? Al final de cuentas, que en muchos a lo mejor no hay el tiempo para tener primero todo escrito y luego estar grabando a veces encima. ¿Qué papel juega entonces el escritor en estas cosas que ya están planteadas? ¿Hay giros que te pide el productor o ustedes respetan, o en este caso tú como escritor pides que se respete tu idea? ¿Cómo funciona todo esto? Platícanos, creo que ya hice una pregunta muy complicada, pero bueno. Sí, mira, antes que nada no es fácil definitivamente. La televisión abierta tiene una gran ventaja y al mismo tiempo es una gran desventaja, es un estado de doble filo. ¿Qué pasa? Si tú haces una telenovela o una serie y la sacas, la transmites en televisión abierta, el rating es diario, inclusive hay una modalidad que es minuto a minuto, entonces tú puedes ver minuto a minuto quién te está cambiando de canal, quién se está enganchando, hacia dónde va. Okay. Entonces es información pues muy muy fuerte. ¿Por qué? Porque si de repente tú ves que tu historia se está yendo de picada, puedes cambiarla, puedes arreglarla. ¿Qué pasa? Que si se cambia o se arregla de manera poco profesional, por pura intuición, generalmente no sale bien. Te pongo un ejemplo. En algún momento a mí me pidieron que diera un dictamen que ayudara, eso es como script doctor, a una telenovela que se llamaba Belinda, okay, de TV Azteca. Uh-huh. ¿Qué pasa? Iba de picada. ¿Por qué? Porque era demasiado, o sea, tu protagonista Belinda era tan buena, que sí es parte del género, que es el melodrama, pero era tan buena que es estúpida. O sea, verdaderamente era ofensivo. Entonces me dicen, oye, esto va de picada, ¿cómo le podemos hacer? Y dije, ok, que ella lleva en escrito, ni siquiera grabado, hasta tal capítulo, porque sí, en efecto, empieza la producción al mismo tiempo, que en televisión abierta lo entiendo, porque justamente se pueden hacer estos cambios. Empieza la producción sin tener toda la serie escrita. Pero bueno, yo vi mis soluciones, o sea, para ponerte nada más un ejemplo, creo que 4 o 5 de las personas que aparecían en la telenovela morían en un accidente de coche.
Okay. Dije, bueno, es la salida más fácil que se les puede ocurrir. O sea, si yo vivo en este universo, no me acerco a un coche. O sea, porque son peligrosísimos, ¿no? Hay muchísimas otras maneras de solucionar las cosas. Uh-huh. Es nada más pensarlo un poco. Así es fácil. Pero bueno, entonces desde ahí yo le di un cambio de 180 grados a la telenovela, se presentó. Obviamente muchos ejecutivos pusieron el grito en el cielo de que cómo es posible que vengan a darnos consejos cuando la escritora ha sido laureada durante décadas y dije, no sé, pero no está funcionando, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces básicamente no le hicieron caso y terminó siendo un fracaso. Se trataron de hacer cambios porque después, al darle la vuelta, inclusive le cambiaron el título y se llamaba Belinda, mi amor. Ah, caray. Entonces, ya la protagonista no era la chavita que nosotros estábamos viendo. Uh-huh. Llegaba una tía que se llamaba Belinda y se convertía en la protagonista. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que tu protagonista masculino, tu galán de telenovela, ya se metió con Belinda, con la tía, con la antagonista, o sea, le faltaba el perro, Dios mío. Entonces, ¿qué tipo de galán de telenovela puedes tener uh-huh. cuando ya se acostó con la mitad del elenco? Entonces es terrible, no puedes hacer eso, porque el género, como melodrama, te lo prohíbe. Uh-huh. Sí te está diciendo, cuidado, tu galán de telenovela tiene que ser súper aspiracional, tiene que ser una buena persona, si comete errores, paga por ellos. Uh-huh. Y aquí no pasaba nada de eso. Pero bueno, es un ejemplo que te pongo. Depende mucho, por ejemplo, en Una familia con ángeles, y qué bueno que la viste, y a la gente que nos escuche les recomiendo que vean, hay varios capítulos en YouTube. Uh-huh. Fue un gran acierto, y ahí yo creo que es donde más he aprendido en toda mi carrera, porque estábamos en coproducción con Sony. Wow. Y hubo un ejecutivo que llevaba años de hacer comedia de situaciones en Estados Unidos, que además hablaba español, pero era un dios de la sitcom, se llamaba John Barber. Y yo trabé una gran amistad con él y aprendí muchísimo de él. ¿Qué pasó en Una familia con ángel? Era una adaptación. Okay. La producción, en un inicio, nos prácticamente decidió que iba a ser su equipo de guionistas. Perfecto, no hay ningún problema. Por eso te digo que no podemos dejar en manos de muchas manos o de varias personas el proceso creativo. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, invitan a una jefa de escritores que había escrito un libro de poemas, que no sé qué tenga que ver con la comedia de situación, pero bueno, es un gran éxito. Ella invitó a 6 amigas, de las cuales me llegaron a entregar guiones escritos a mano. Así te la pongo. ¡Qué horrible! Imagínate. El productor llegaba llorando a mi oficina todos los días a decir, oye, ¿qué hago? Córrelos, y yo te consigo un grupo de chavos en ese entonces, estoy hablando también de hace un buen rato. Uh-huh. Yo te consigo un grupo de chavos y te los sacan bien. En efecto, los corrió. El próximo día yo contraté a 3 chavos y subió el rating, entregaban a tiempo, realmente las correcciones eran mínimas, salió muy bien. Una familia con ángel se grababa como se hace en Estados Unidos, con un público en vivo. Okay. En un set gigantesco. Se grababa en vivo y era lineal. Okay. La verdad fue un gran experimento en mi carrera y le agradezco muchísimo la oportunidad de haber estado ahí. ¿Qué pasa, por ejemplo, en La Casa del Naranjo? La Casa del Naranjo es una adaptación de una telenovela porque no existían tal cual las series, uh-huh. pero tiene alma de serie. Uh-huh. Porque cada 10 capítulos cambias de protagonista y de repente era la tía y de repente era el hijo y de repente era la solterona y de repente, o sea, va cambiando prácticamente la historia, entonces es más una estructura de serie. Uh-huh. Ahí contraté a varios guionistas, entre ellos a Enrique Rentería, que es también un dios del melodrama, a Cecilia Pericrovas. ¿Qué pasó? Que justamente se vendió como una telenovela, primer error, porque
pues no era tal cual una telenovela, no era un melodrama clásico. Y dos, lo brincaron de horario en programación tanto que la gente decía, Dios mío, o sea, es atinarle a ver mañana qué hora sale. Y eso prácticamente, pues, obviamente no le ayudó. Sin embargo, le fue bastante bien a La Casa del Naranjo mientras estuvo al aire. Y como te digo, bueno, cada proyecto es un animal totalmente distinto. Voy a retomar justo esto que estás diciendo sobre algo que se vende como telenovela, pero que es más una serie, porque estamos viviendo en un momento en el que la telenovela, bueno, ya está como que la palabra da asquito. Para la gente no nada más que ya no la quiere llamar telenovela, sino bueno, dentro de este universo en el que sabemos que muchas personas las ven, pero está bien políticamente correcto decir que las odiamos porque, pues sí, ¿no? Sí, porque no te dejan nada bueno. Exacto. Sin embargo, pues hay yo que de alguna manera tengo la curiosidad de observar estas cosas, me he dado cuenta que incluso en este momento muchas series están retomando elementos de melodrama en un formato que, bueno, pues nos están vendiendo ahora como que las grandes series. Y quiero aprovechar un poco esto que ya habías tomado de los showrunners y quiero tomar además el ejemplo de algo que es lo que está ahorita al aire y que es parte de lo que has hecho, que es María Magdalena con Dopamine. Y yo no me perdí, el primer capítulo lo vi, pero estaba yo haciendo otra cosa mientras tanto, entonces no lo vi a detalle, estoy guardándome los capítulos para verlos con calma. Sin embargo, tengo la duda de que este formato en Turquía y en los lugares donde se han producido sí se llaman telenovelas. Las bíblicas, ¿no? Y sin embargo me da la impresión que en cuanto a cómo se ha anunciado aquí en México, yo no sé si no puse atención o no se quiso llamar telenovela. No estoy muy segura. Sí, no, te entiendo perfectamente. Yo alguna vez vi una entrevista con Gustavo Loza y concuerdo totalmente con él. Simplemente le están cambiando el nombre a algo, y algo que ya existía. En Azteca, hace algunos años, se llamaron super series. En Televisa, todavía recuerdo que hicieron un anuncio. Acabamos de inventar un nuevo género. No me acuerdo. El superdrama iba a ser. ¿Perdón? Superdrama se iban a llamar. El superdrama. Dios mío, inventaron un nuevo género desde Aristóteles, que no habían inventado un nuevo género, ¿no? Entonces, es ridículo. ¿Qué pasa? Todo esto ya se había hecho. Había teleteatros semanales que duraban una semana. Nada más es cuestión del tiempo que lleva. ¿Qué pasa? Una telenovela mínimo son 120 capítulos. Ahorita lo que se está haciendo son melodramas de 60 capítulos y en efecto la estructura es distinta. Porque en la telenovela repites, en la telenovela exageras, en la telenovela creas tramas que realmente no llegan a muchos lados, en algunas, en la mayoría de las telenovelas. Y en la serie no te puedes dar ese lujo, porque son menos capítulos. Si quieres atrapar a tu público. Ahora bien, Luis Miguel es un melodrama. Totalmente. Luis Miguel es un melodrama y es una serie. José José es un melodrama. La Casa de las Flores es un melodrama. Con tintes cómicos. Bueno, trataron de ponerle tintes cómicos, ¿no? Entonces, estás hablando regresamos a lo mismo. El formato y el género. El formato puede ser de serie, pues son 60 capítulos, o 10, o 20, o temporadas de 8 en 8, por decirte. Justamente ahora que ya tenemos muchísimo más acceso a plataformas distintas de la abierta tal cual, podemos hacer y deshacer. Es una gran ventaja. Y la historia dura lo que tiene que durar. ¿Qué pasaba con la televisión abierta? Que tú le prometías al anunciante, por eso en Estados Unidos se llaman soap operas, porque los anunciantes, principalmente para las telenovelas gringas,
que no son telenovelas, son soap operas, porque pueden durar décadas. O sea, no 120 capítulos, pueden durar décadas. Los principales anunciantes eran compañías que vendían jabón, porque sabían que iban a un público femenino. Así de fácil. Y desde los 50 existen así, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora, con todas las plataformas que tenemos, se puede jugar con la programación. Es más, el público es su propio programador. Yo decido cuántos capítulos veo y cuándo los veo y a la hora que se me pegue la regalada gana. Es una gran ventaja. Y eso cambia los formatos. En cuanto a si la telenovela es políticamente correcto o incorrecto, yo creo que la televisora, Imagen, Televisa, Azteca, la que sea, que se avienta a hacer una muy buena telenovela, 120 capítulos de melodrama, va a volver a pegar. La cosa es que se ríe de eso. Exactamente. Tal cual, porque ahorita todo es series, pero aún no han entendido cómo se construye una serie. Exactamente. La gran mayoría. Muy bien. Es la principal, ¿no? Y ahora, bueno, voy a retomar ya nada más para ir terminando con esto y que ahora sí nos platiques y nos hagas esta invitación, que también es aparte de esta plática que yo la estoy disfrutando mucho, pues lo que es. Pero me gustaría también, porque lo trajiste tú al tema, justamente en esto de las series, en estos que no nada más repercute, como ya me has platicado, bueno, ya no nada más son las estructuras, sino también la conformación de los equipos, cómo se trabaja. Y en esto hay una situación que yo también observo y que me llama mucho la atención o me da mucha curiosidad, que es quizás las diferencias que puede o no haber, tú me lo dirás mejor, entre un productor de telenovelas y un showrunner, porque a mí me parece que mucho de lo que he leído que conforma el showrunner, el gringo, al menos lo que tengo en literatura registrado, pues no son funciones tan distintas a las que ha tenido durante muchos años un productor de telenovela. Pero tú me dirás si estoy loca o... Mira, sí son muy distintas. El productor de telenovela principalmente era en la gran mayoría de los casos, no en todos, pero era un administrador de fierros, así te la pongo. Era un administrador de fierros y de capital humano. Es decir, a ver, va a haber 2 unidades, se va a grabar esto, se va a hacer el otro, tal. Y no estaba involucrado en el proceso creativo. Algunos sí, la gran mayoría no. La gran mayoría ni siquiera leían los guiones, prácticamente. Así. El showrunner está desde el cuarto de guionistas, crea toda la idea, crea el concepto con los guionistas. Después está en preproducción, de cuáles van a ser las locaciones, cuál va a ser el casting, cuántos días va a durar la grabación. Después está en la producción, ya físicamente cuando se está grabando el proyecto, y apoyando a dirección. Como te decía, el showrunner ideal, el mundo ideal de un showrunner es el de Estados Unidos, porque tienen mucho dinero y mucho tiempo para hacerlo. Este Nirvana no existe en Latinoamérica ni en gran parte del mundo, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que el showrunner latinoamericano, digamos, o el showrunner en otras partes del mundo, lo que hace no es nada más, no puedes ser experto en todo, o sea, no puedes ser experto en dirección, en producción, en guión, prácticamente. Entonces es un apoyo, y es un apoyo muy, muy fuerte, así se da en España, a dirección y a producción. Es decir, el guionista o el creador original está en la producción y apoya al director, o sea, sí puede decir, oye, me imagino que eso funcionaría así. Y el director, que esperemos es una persona con experiencia, dice, no lo podemos hacer así por por esto y esto y esto. O el mismo productor dice, no, hombre, olvídate, eso nos va a retrasar la producción. Ok, perdón, yo no sabía eso, entonces háganlo como ustedes quieren. Sin embargo, la imagen de showrunner en Estados Unidos sí es todopoderoso. En otros lados es más bien como un apoyo a dirección
y a producciones. Okay. ¿Qué pasa con el productor de telenovelas? Como te dije en un principio, prácticamente es un administrador. No tenía, más que con todas las excepciones, no tenía el menor peso creativo en la creación de la serie o de la telenovela. Okay. A mí me encantaría que después platicáramos con más profundidad de este tema, porque yo podría escuchar todo eso, tengo 1000 dudas al respecto, pero creo también que esto puede dejar picada a la gente, sobre todo a la gente de la Ciudad de México que nos escucha, porque mucho de esto, o por lo menos de estas estructuras y de todo este conocimiento que nos estás dando una probadita, lo van a tener en el seminario de la idea a la pantalla, que justamente vas a impartir a partir de la semana próxima, o sea, el 2 de marzo, si no tengo mal el dato. Y bueno, pues platícanos un poco, porque ya nos dejaste picados, pero ¿qué más para la gente? Bueno, sobre todo específico en la Ciudad de México, porque me parece que es totalmente presencial, ¿verdad? Totalmente, sí. Ok. Sí, mira, realmente me contactaron unas mujeres maravillosas. Yo ya había dado varios seminarios, cursos, talleres, laboratorios. Y me contactaron y me dijeron, oye, ¿por qué no nos apoyas con esto? Es una organización que se llama Mujeres Medios Acción. Uh-huh. Y dije, pues bueno, adelante. Parece ser que sí, en efecto, va a ser en San Jerónimo, aunque no tengo la dirección exacta. Obviamente se tienen que contactar con los organizadores. Y es el sábado 2 y el sábado 9 de marzo, de 9 a 12 p.m. ¿Verdad? Ajá, sí. Sí, es que te digo que como que de repente siento que se corta. No, yo te escucho. De 9 a 12 p.m. Uh-huh. ¿Qué vamos a ver? Justamente desde la base. Uh-huh. Les voy a mostrar una primera hoja de un guión. ¿Por qué tienes que poner el tiempo dramático? ¿Por qué tienes que ser muy específico en esto y esto y esto? En el título, en los personajes. Si a un personaje en un capítulo se llama Jesús y luego le pones Chuy y luego le pones Chucho, vas a causar un caos en la producción. Uh-huh. Pero caos, ¿por qué? Porque simplemente el programa que normalmente se usa para hacer el break de producciones en Movie Magic le va a reconocer a 3 personajes distintos. Y para los llamados va a ser un problemón. Entonces, por ejemplo, de esas cosas que pues vas aprendiendo con la marcha, ya, uh-huh, a partir de errores, ¿no? ¿De dónde quedó el actor que hace a Jesús? No, pues es que no tenía llamado. Chuy, caray. ¿Qué caray? No, así de plano, o sea, son cosas tan básicas, pero que se le van a mucha gente, y hay que irlas aprendiendo. Desde eso, a obviamente explicar a profundidad qué es el género, qué es el formato, uh-huh, cómo presentar un proyecto, cómo lograr una Biblia, cómo hacer inclusive, bueno, primero un one-pager que ningún ejecutivo en ninguna televisora del mundo te va a leer una Biblia. Estamos hablando de 60 cuartillas, 70. Uh-huh. Entonces, en un one-pager, vende tu idea en una sola hoja, en una cuartilla. ¿Cómo hacerlo? Ay, no creo que ha de ser fácil, ¿no? Es una locura. ¿Cómo crear los personajes? ¿Qué estructura debe llevar cada capítulo? Entonces, todo ese universo lo vamos a ver en este seminario. ¿Te paso los datos? Sí, por favor. Bien, pueden entrar a la página, que es www.mujeresmediosaccion.org. Uh-huh. Y para pedir datos sobre este seminario, los pueden pedir en contacto, todo con minúsculas, @mujeresmediosaccion.org. Perfecto, pues muy bien, ojalá que las... Sobre todo nos vamos a divertir de lo lindo, porque la máxima en mi experiencia de trabajar en los medios es: si no te está divirtiendo lo que haces, no funciona. Exacto. Así es fácil. Y además... Así es haciendo terror. Exacto, pero es que además para mí, por ejemplo, yo en mi caso que lo estudio y que de pronto imparto clases, la maravilla es que uno puede hacer acopio
de lo que ve, o sea, no necesitas tener mucho background, sino más bien haber tenido la capacidad de mirar series, telenovelas o cosas, detectar cosas que hayas visto en tu vida en la televisión y lo traes a cuento. La mayor escuela. Exactamente. Entonces, y veo que además está padrísimo porque el tema de cómo estructurar incluso hasta programas de concursos que parecería que no requieren de un guión ni una estructura, bueno, es completamente ilógico, ¿no? Son cosas que qué padre que estoy viendo en el temario y por favor para la gente que se anime, pues ojalá que en algún momento lo puedan impartir en línea para que yo me apunte porque ya yo estoy lejos de la Ciudad de México, entonces me fascinaría en algún momento poder tener este conocimiento porque la verdad creo que no nada más es para la gente que quiera dedicarse al guión o como en este caso, como tú dices, al showrunner, ¿no? A formarse en esto, sino a mí me parece que, aunque es un conocimiento especializado, yo no sé si está dirigido para todo el mundo, pero a mí me encantaría que cualquier persona lo tomara, porque también esto es parte de... Cualquier persona lo puede tomar, cualquier persona lo puede tomar, y esa es una gran ventaja, hombre, mujer, cualquier edad, no pasa nada. El único requisito básicamente es que tengan la curiosidad de realmente qué hay detrás de cualquier programa y cualquier película. Exacto. Y cómo lograrlo. Nadie tiene la bolita mágica de decir esto va a ser un éxito. Nadie, ni en Hollywood, porque si no, no habría fracasos ni en Hollywood. Sin embargo, lo que haces es minimizar riesgos. Y eso te puede llevar, como me llevó a mí, 20 y tantos años de experiencia, o puedes tomar varios cursos y ahorrarte varios años, ¿no? Claro. ahorrarte varios años y varios dolores de cabeza de cometer errores y que de entrada te digan, a ver, tengan cuidado con esto, porque se les va a aparecer. Y si ya lo conoce a uno que ahí está un peligro, pues mejor evitarlo, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Y ya por último, y ya nada más para darte las gracias y para seguirte invitando a este espacio, porque a mí me encantaría seguir platicando contigo y además compartirlo con la gente que toma este TV Podcast como un espacio para reflexionar y también en esta suerte de alfabetización mediática, que soy el nombre muy pomposo, pero es justamente entender los procesos para conocerlos y apreciarlos mejor. Y la última pregunta que te quiero hacer es justamente tú, que eres alguien que sabe cómo se crea desde el origen y que a veces uno puede tener por formación algunas nefasteces, ¿no? ¿Tú disfrutas de la misma manera los contenidos audiovisuales que ves, que no haces tú, por supuesto, aún conociendo cómo se hace, o porque porque conoces cómo se hacen, lo disfrutas más, o eres exigente, o no ves cualquier cosa? Mira, sí se hace uno exigente, sinceramente, por ejemplo, bueno, y antes que nada dejan corregir una cosa, en María Magdalena a mí me presentaron los primeros, creo que fueron 20 guiones ya escritos. Okay. Y realmente lo que hice ahí fue más de script doctor, porque yo no estuve involucrado en el desarrollo. Sin embargo, ves justamente porque nadie es buen juez de su propio trabajo, nadie, yo mucho menos. Necesitas unos ojos frescos y con conocimiento que te digan hacia dónde. ¿Qué pasa? Disfrutas enormemente las series, o la película, o la telenovela, o el unitario, o lo que sea, lo disfrutas enormemente, pero sí lo ves con ojos muchísimo más críticos. Pero justamente es eso, cuando uno ve una escena de Breaking Bad que verdaderamente te vuela la cabeza y dices, wow, o sea, ¿cómo se les ocurrió esto? Sí. Lo aprecias muchísimo más. Y por otro lado, por ejemplo, ayer justamente mi esposa, bueno, voy a echar un poco de tierra ahí, pero me dijo, tienes que ver la bioserie de Silvia Pinal. Okay. Y dije, bueno, ok. Le aguanté 5 minutos. Okay. O sea, a mí no me importa cómo consiguieron a Silvia Pinal y te lo pasan. Dios mío, por favor, no, es demasiado. Okay. Y es un melodrama bastante anticuado. A mí no me gustó, pero también ahí están mis gustos, mis prejuicios
entrando. O sea, verla por placer no lo haría. Ok. Tal cual. Ok. Muy bien, pues creo que con eso contestaste perfecto. Muy bien. Maestro David, pues a ti, si alguien está interesado en ponerse en contacto contigo, ¿tienes Twitter, tienes Facebook? ¿Te podemos encontrar de alguna manera? Sí, mira, tengo Facebook, David Ruiz Elizondo, me pueden buscar ahí. Y tengo, les voy a pasar mi dirección de correo electrónico. Ah, perfecto. Por cualquier cosa, claro. Ahí me pueden escribir. Es elizondomedia@gmail.com. Perfecto, muy bien. De todos modos, yo lo voy a dejar en las anotaciones del podcast para la gente que quiera contactarse contigo y seguir aprendiendo. Yo lo haría encantada, me encantó. Y te doy las gracias por tu tiempo, por todos estos conocimientos que nos compartes y ojalá que se repita. Ojalá. Y muchísimas gracias. Has hecho un gran trabajo. Me encanta que haya gente con la iniciativa de aprender más y de conocer más y dar a conocer más los medios y qué hay detrás de ellos. Y te felicito mucho. Muchísimas gracias y mucha suerte, que haya mucha gente en el seminario. Estaremos al pendiente para ver cómo va. Bueno, pues yo estoy agradecidísima con David por su tiempo. La verdad es que creo que nos dejó cosas muy padres y como se lo dije, pues yo conservo la esperanza de seguir teniendo la oportunidad de platicar con él. En algún momento quizás podremos hacerlo en vivo y espero también tener algo en alguna entrevista o algo también para la gente de YouTube, que también, bueno, pues tengamos esta oportunidad. Pero por lo pronto, pues yo me despido con de este TV Podcast, que espero que hayan disfrutado mucho. Me gustaría muchísimo saber sus comentarios, me gustaría muchísimo saber qué opinan de esto y qué opinan de todo lo que ha dicho David. Y bueno, pues como ya les dije, la información que él nos dio, tanto del seminario como del contacto y de todo esto, los voy a dejar en las notas de este podcast, así también como mis formas de contacto. Si ustedes quieren conocer más de lo que hago en Ratona de TV, por favor entren a www.ratonadetv.com y a mis redes sociales, que en todas me encuentran como Ratona de TV. Estoy en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube. Y bueno, pues acabo de subir un video, un blog sobre un trabajo que hice alrededor de Aristemo, así que bueno, pues si no lo han visto, vayan a mi canal, ahí está y lo encuentran. Y bueno, pues nos estaremos escuchando en otro TV Podcast más y ojalá que les haya gustado este. Nos estaremos oyendo. Bye.